Hola, buenas tardes. Soy el padre David, párroco de esta comunidad de San Lorenzo Totolinga. Vamos a retomar nuevamente nuestro catecismo virtual, ahora en forma de cápsulas para los niños del catecismo. Este mes de septiembre vamos a sacar para todos ustedes el tema de la Biblia, puesto que en este mes celebramos a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín. Durante varios siglos fue el idioma en el que estuvo escrita la Biblia. Entonces, espero que les sea de mucho agrado y ayuda para todos ustedes. Comenzamos. Bueno, pues quisiera compartir con todos ustedes que la Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros, y contienen el mensaje de la salvación, es decir, lo que Dios ha dispuesto para toda la humanidad está por escrito en una serie de libros donde nos dice cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. Recibe varios nombres la Biblia, el más común de todos ellos es Palabra de Dios, también se le conoce como Sagradas Escrituras y el nombre más antiguo que es Biblia o conjunto de libros. Sabemos perfectamente y de antemano que Dios es el autor de todos los libros sagrados y canónicos de la Biblia. Pero aquí tenemos un error porque a veces pensamos que Dios escribió la Biblia y la mandó a la tierra. Desafortunadamente, déjenme decirles que no fue así. La Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo a ciertos hombres y mujeres. A estos hombres y mujeres que recibieron la luz del Espíritu Santo les llamamos agiógrafos. Y Dios les iba dictando a través del Espíritu Santo todo lo que se tenía que poner por escrito para la redacción de los libros que conforman las Sagradas Escrituras. Entonces les decimos agiógrafos. Estos libros o Biblia están inspirados y enseñan toda la verdad, ¿verdad? La verdad los hará libres. La palabra de Dios no tiene ningún error. La palabra de Dios es viva y eficaz y además es tajante como una espada de doble filo. Lo que Dios escribió desde hace varios siglos tiene validez el día de hoy en el presente. Por eso es muy importante que la leamos y la entendamos y que no cometamos el error de pensar que la Biblia es un libro histórico. No es un libro histórico, más bien es un libro de fe, la fe del pueblo de Israel, que se pone por escrito para que nosotros también tengamos fe y podamos alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es el canon de la Biblia? Es decir, ¿cuáles son los libros oficiales que conforman las Sagradas Escrituras? Bueno, pues sabemos de antemano que la conforman 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Se le puede decir también Antiguo Testamento o Primera Ley. Y este Antiguo Testamento tiene tres grandes divisiones, ¿verdad? Que son la ley, que son los 5 primeros libros, los profetas, tenemos profetas mayores, profetas menores, y los libros sapienciales, que son los Salmos, Eclesiastés, Eclesiástico, el libro de la sabiduría, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento tiene una división diferente, o la Nueva Alianza. Tenemos primeramente 4 evangelios, luego tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles o Actas de los Apóstoles, en algunas Biblias así viene. Tenemos 14 cartas paulinas, tenemos algunas cartas católicas y por último el libro del Apocalipsis. Pues entonces tenemos un total de 73 libros. Ojalá que nos vayamos aprendiendo las siglas, ¿verdad? De lo que van significando cada libro, puesto que son de uso común y a lo largo y ancho de toda la iglesia, ¿verdad? Utilizamos estas siglas. Ojalá que las puedan ir viendo en su Biblia. Bueno, pues la Biblia también se divide, ¿verdad? Cada uno de los libros se divide, hay unos números grandotes que están hasta arriba que se llaman capítulos y hay unos números chiquitos
que se llaman versículos. Yo les pongo aquí, por ejemplo, el libro del Génesis, GN, la sigla, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Les pongo otro segundo ejemplo, Isaías, capítulo 61, del versículo 1 al 3, ¿verdad? Y también el capítulo 35, del versículo 5 al 6. Otro ejemplo sería Marcos, ¿verdad? Las siglas MC, Marcos capítulo 11, del 12 al 14 versículos. El puntito quiere decir que también se van a leer los versículos del 20 al 25. Esas son las siglas y las numeraciones que utilizamos para saber leer la Biblia. ¿Cuál es el lenguaje bíblico? Bueno, pues el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en el idioma hebreo, que era el idioma del pueblo judío antes de Jesucristo. Prácticamente casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios, fueron escritas en el idioma griego, ¿verdad? En el griego. Tenemos que el hebreo más o menos fue hablado y escrito hacia el año 1400, hacia el año 100 antes de Cristo, y el Nuevo Testamento en griego desde el año 50 hasta el año 100 después de Cristo. En el año 382 de nuestra era, San Jerónimo escribió, ¿verdad? Tradujo la Biblia, el hebreo y el griego, la tradujo al idioma latín. Y desde el año 382 hasta 1965 fue la Biblia que se usó dentro de la Iglesia Católica, hasta que en el año 1965 fue traducida a los diferentes idiomas. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se ve el hebreo del Antiguo Testamento. Casi muy poca gente sabe leer y escribir el hebreo, pero así se escribe, y pues ojalá que tuviéramos alguna oportunidad de estudiar el hebreo bíblico. Les pongo aquí también cómo se vería el idioma griego del Nuevo Testamento. Las letras parecen un poco ya más familiares a nosotros. Y quiero ponerles también un texto de Mateo, capítulo 6, 9, 13, que es el Padre Nuestro que viene en la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Así tradujo San Jerónimo la oración de Jesucristo a los apóstoles, ¿verdad? En el idioma latín. Bueno, ¿por qué los católicos celebramos en el mes de septiembre como mes de la Biblia? Pues en honor a San Jerónimo, porque él fue el encargado de traducir la Biblia del hebreo al griego al latín. Y además el latín se usó y se habló durante varios siglos. San Jerónimo comenzó esta tarea en el año 382 y la terminó en el año 405. Él vivía en la cueva de Belén, ahí se dedicó a traducir la Biblia libro por libro, palabra por palabra. Falleció el 30 de septiembre del año 420 en Belén, en la cueva de Belén, donde había nacido, donde está el pesebre de Belén. Y en el mes de septiembre, el día 30, celebramos la fiesta litúrgica de San Jerónimo y su aportación que hizo a la Iglesia y a la humanidad. Por eso celebramos septiembre, mes de la Biblia. Hay muchas razones para leer la Biblia. Sabemos perfectamente que Dios es el que habla, nos habla a todos nosotros a través de su palabra. Por eso debemos invocar al Espíritu Santo para saber lo que Dios nos pide y nos comunica. También porque en ella encontramos a Jesucristo nuestro Señor. Él mismo leía los pasajes del Antiguo Testamento y los explicaba a sus apóstoles y a la gente que estaba cercano a ellos. Y también es importante que nos nutramos de la palabra de Dios. Por eso en las celebraciones litúrgicas y en los sacramentos es importante siempre al principio leer algunos textos que nos puedan iluminar a lo que es, al sacramento que vamos a recibir o a la fiesta que vamos a celebrar. Hay muchos consejos para leer la Biblia, yo les quisiera compartir con todos ustedes, ¿verdad?
que el número uno y el más importante es conseguirnos una Biblia católica, puesto que a veces en los restaurantes, en los hoteles, regalan Biblias, pero son Biblias protestantes a las cuales les faltan libros o tienen una mala traducción. Entonces, lo importante es primero conseguir una Biblia católica y autorizada por la Iglesia. Número dos, encomendarnos al Espíritu Santo, puesto que Él es el autor intelectual de la Biblia y Él es el que nos puede ayudar a entenderla. Si el Espíritu Santo dictó palabra por palabra, es importante que nosotros ahora, con su luz, podamos entender el significado de las palabras y de los textos que están en la Biblia. Tercero, es muy recomendable empezar por la lectura de los evangelios, en especial el de Marcos, que es el más breve y el más fácil, o también puede ser el de Lucas. Queremos invitarlos a todos a que lean todos los días al menos un pedacito de la Biblia, algunos renglones, no un libro completo, pero sí algunos textos de la Biblia. Puede ser un pedacito del Nuevo Testamento, un pedacito del Antiguo Testamento. También es muy recomendable que participemos de la Lectio Divina, que es un estudio ya más profundo de las Sagradas Escrituras. Al menos aquí nosotros en la parroquia de San Lorenzo tenemos la Lectio Divina todos los martes a las 7 de la noche y estamos estudiando texto por texto el Evangelio de San Mateo. También puede haber algunos errores al tratar de leer o interpretar la Biblia. Yo les recomiendo que no la lean de corrido, puesto que no es un rosario de difuntos, sino que nos encomendemos a Dios, poco a poco vayamos leyendo palabra por palabra, puesto que tienen mucho significado. Podemos comenzar por los evangelios o por algún otro texto. No se trata de interpretar la Biblia por nuestra cuenta, puesto que Dios ha confiado a la Iglesia la interpretación de los textos sagrados. Por lo tanto, necesitamos estudiar dentro de la Iglesia o consultar a un sacerdote o a algún biblista que nos pueda orientar y aconsejar, sobre todo para leer los comentarios y las traducciones y las interpretaciones de la Biblia a la luz del Espíritu Santo y en comunión con la Santa Madre Iglesia. No olvidemos, ante todo, que es palabra de Dios y que el Señor dialoga con nosotros, nos pide que entendamos, pero sobre todo que pongamos en práctica lo que está escrito en la Biblia. Y yo creo que esa es la parte más difícil de la Biblia, ¿verdad? Que Dios nos dice, ama a tu prójimo, pero lo dice en serio y es para que lo vivamos. No solamente es un texto bíblico, sino que es una recomendación para nuestra vida. No dejemos para después el estudio de la Biblia. Debemos de conocer perfectamente nuestra Biblia, nuestros textos sagrados, para que no nos dejemos engañar, ya sea por la corriente protestante o atea. Al contrario, entre más conozcamos la palabra de Dios, tendremos herramientas para defender la fe, defender la iglesia y defender nuestras costumbres y creencias. Queridos hermanos, hermanas, no olvidemos que la Biblia, ante todo, primero se escucha. La Biblia es para escucharla. Alguien la tiene que proclamar, alguien la tiene que leer y otro la tiene que oír. También se tiene que estudiar y debe ser un estudio profundo, dedicarle tiempo. Normalmente en las parroquias, el mes de septiembre y en algunos otros meses, por ejemplo en el tiempo de la Cuaresma, se estudia, se lee y se aprende la Sagrada Escritura. Yo también les recomiendo que memoricemos algunos textos, ¿no? Sobre todo los más importantes que nos pueden ayudar después para nuestra vida cotidiana. Y un punto muy importante también es meditar, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Entender la Biblia, dejar que entre a nuestro interior y que nos aconseje algo para nuestra vida. Pues queridos hermanos, hermanas, la Biblia, entonces es una herramienta que tenemos todos en casita. A los niños les estamos enseñando desde el catecismo a utilizar y a manejar la Biblia. Ojalá que todos tengamos la manera de poder estudiar y profundizar más acerca de la palabra de Dios.
Y también quisiera para los niños del catecismo, pues que a través de su texto que ya tienen, o de su Biblia, en casita todos debemos tener una Biblia, pues que la vayamos leyendo poco a poco, ¿verdad? No, no hay como abrirla y empezarla a estudiar. Si en algún momento se atoran o se confunden, díganos, Padre, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Recordemos que es el libro de la fe del pueblo de Israel, por lo tanto trae nombres y palabras y textos que a veces son difíciles de pronunciar o de entender. Y es así como queremos llegar al fin de esta primera cápsula, ¿verdad? En torno al mes de septiembre, el mes de las Sagradas Escrituras. Si alguien en casita no tiene Biblia, les recomendamos que busquen, que vayan, que vengan aquí a la parroquia, ¿verdad? Adquieran su texto sagrado y lo vayan leyendo. Recordemos que en misa, todos los domingos vamos leyendo un texto del Antiguo Testamento, cantamos un salmo, leemos otro fragmento del Nuevo Testamento y un texto del Evangelio. Así, a lo largo de 3 años podremos alcanzar a leer casi toda la Biblia, o al menos escuchar la mayoría del contenido que viene en nuestras Sagradas Escrituras. Pero para eso tendremos que venir a misa constantemente durante 3 años seguidos para que alcancemos la totalidad de los textos sagrados, ¿verdad? También si alguien viene a misa entre semana, de lunes a sábado, ¿verdad? A lo largo de 2 años se están distribuidos los textos para nuestra comprensión, estudio y sobre todo recuerden la meditación de la palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, que la palabra de Dios haga efecto y frutos en nosotros y podamos comprender el mensaje de la salvación de Dios nuestro Señor. Nos despedimos y nos vemos para la siguiente cápsula en el mes de octubre. Vamos a estar sacando una cápsula cada mes para los niños del catecismo y para todo el público en general. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y estamos en constante comunicación y no olvidemos presentarnos constantemente para la liturgia dominical, la Sagrada Eucaristía, donde también leemos y proclamamos la palabra de Dios. Que así sea. Dios los bendiga a todos.